Ah, sí. Bueno, de mi formación, yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas en Guanajuato y me gradué como grabador, ¿no? Entonces era más como una carrera de técnicas más tradicionales, pero gracias a un grupo de compañeros que formamos en una especie de colectivo ahí en Guanajuato, cuando estudiábamos, pues empezamos a experimentar otras cosas, ¿no? Y bueno, también además de hacer como experimentos con materiales y lenguajes, pues empezamos a involucrarnos un poquito en temas de tecnología, pero esto por la necesidad de querer hacer estructuras, por esta necesidad de hacer como primero estructuras interactivas, ¿no? Cosas que tuvieran que pudieran reaccionar a la presencia del espectador y así, ¿no? Entonces los primeros sensores que usábamos eran los que venían en las tiendas departamentales comercial o así. Tenían unos sensores que ponías afuera de las casas para que prendiera la luz. Bueno, esos sensores los utilizamos para un montón de cosas, ¿no? Y después ya empecé a buscar gente que supiera algo de electrónica para empezar a aprender. Y bueno, ya que me vine al DF hace como 10 años, pues ya aquí conocía toda una comunidad que estaba con el tema del arte electrónico, ¿no? Conocimos a Arcángel Constantini y a toda esta banda. Entonces, a partir de eso ya empezamos a hacer más experimentación con electrónica y con sonido también. Y bueno, uno de los primeros proyectos que hicimos así fue este proyecto que se llama El Trabajo en Belleza. Y bueno, es una pulidora eléctrica que lo que hice fue hacer un bajo relieve en la duela con la palabra trabajo en belleza. Y esta máquina, que es también como una herramienta de trabajo contemporánea, va borrando, va destruyendo esta frase, ¿no? Un poco hablando de lo que pasa ahora con el tema, pues con temas del trabajo, ¿no? Era para una exposición que se llamó Impolis, que estuvo en el laboratorio de Talamera, y bueno, era como temas políticos, ¿no? Es uno de los temas que me interesaba tocar, el tema del trabajo. Y bueno, ahí pues colaboré con el Centro Multimedia para la asesoría de cómo hacer que esta máquina fuera autónoma, ¿no? Entonces al final lo que hice fue diseñar una especie de timón, que es de donde nace el cable en la máquina, con un servomotor y un circuito y un sensor que hacía que antes de que chocara en la pared, el timón torcía el cable y hacía que la lijadora empezara a patinarse hacia el otro lado y así. Y bueno, esta también fue uno de los primeros experimentos que hice todavía cuando vivía en San Miguel, en Guanajuato. Y es como una
una pelota de pilates con 80 litros de agua y bueno, aprovechando la topografía de la ciudad, la soltamos desde el Pípila y empezó a bajar por los callejones y hicimos un registro de lo que iba sucediendo en su trayectoria, ¿no? En su trayecto. Esa fue la primera pieza en el espacio público y me gustó. En ese momento no sabía bien qué era, pero había algo que me movía a seguir explorando con el tema urbano, ¿no? Con el espacio urbano. Aquí no hay sonido, pero se escuchaba muy fuerte el agua, ¿no? A la hora de moverse. Y bueno, entre más bajaba la ciudad, más iba encontrando con gente. Bueno, luego hice otros como robotcillos, escrituras. Bueno, esta era como una máquina que hicimos en 3 días con unos pistones que teníamos ahí neumáticos y pues rápido hicimos un ensamble y un amigo que es programador hizo un pequeñito programa para que a través de una llamada telefónica que le hacías a un celular activabas al robotito y él iba aventando pirol en una pared. Y en la pared había unas escrituras de esa propiedad que era en Casa Vecina, un espacio cultural en el centro. Y bueno, es un edificio que compró Slim y claro, cuando tú, para empezar a cubrir estas escrituras, tenías que gastar crédito, ¿no? Entonces era también un juego así como político, ¿no? Y luego, bueno, vienen parásitos urbanos. Que, bueno, es un proyecto que habla sobre los desechos tecnológicos y cómo con estos desechos se puede construir como nuevas formas de vida a partir de basura, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue recolectar materiales en distintos lugares, desde tianguis,
tiraderos industriales. Y con estos elementos empezar a reconfigurar estas piezas y hacer como una especie de robots, ¿no? Empezando con robots muy simples, y cada vez conforme iba yo también aprendiendo a hacerlos, y se iban haciendo cada vez más complejos y iban evolucionando, ¿no? Y la idea era hablar como de esta basura tecnológica y cómo regresa a la ciudad para invadirla, para hacer como parásitos que se roban la energía de la ciudad para sobrevivir. Y bueno, los primeritos que hicimos son estos que son los pepenadores. Y bueno, lo que hice fue aprovechar la zona donde se acumula basura tecnológica y hacer directamente una intervención en esos lugares, ¿no? Estos robotcitos están hechos de juguetes, de unos angelitos que cantaban y se movían. Entonces lo que hice fue extraer ese mecanismo y modificarlo con mecanismos con alambre. Entonces cada uno tiene una tarea como de recoger o esparcir o empujar la basura, ¿no? Entonces en esta intervención era como la idea principal del proyecto, que era justamente el surgimiento de una especie de vida artificial a partir de la basura, ¿no? Luego están las moscas, que son motores de teléfonos celulares, el vibrador del celular. Lo que hice fue quitarle el contrapeso y ponerle unas alitas de mica. Entonces con el giro empuja el aire y estos motores empiezan como a moverse como con el mismo comportamiento que una mosca, ¿no? Entonces por ese filamento que se ve ahí, que es un filamento que lo saco de los mismos motorcitos, que es muy fino, por ahí se alimenta el motor y va a pequeñas pilas que me encuentro también. Y bueno, lo que hago con esas mosquitas es hacer intervenciones en distintos lugares, ¿no? En mercados y también asociaciones, porque al final, como son moscas, hago asociaciones, por ejemplo, donde hay contenedores de basura o afuera de un McDonald's o algo así, ¿no? Como haciendo referencia con los alimentos, no sé. Hice como varios experimentos. Luego, las marañas, que bueno, este ya es mucho más complejo. Este parásito lo que hace es robarse la energía de los postes y utilizar la luminaria para generar sus sonidos, ¿no? Entonces, si se fijan ahí, tiene unos cables que van a la toma de corriente del poste y en la cabeza tiene 6 sensores de luz que cuando se acerca a la fuente de luz empieza a generar sonidos, y esos sonidos que emite, luego hay otras marañas de su especie que responden a esos sonidos y parece que se están comunicando unos con otros. Luego está
está el diablito. Ah, no, este es el colgado. Bueno, y los nombres tienen que ver también con lo que hacen, ¿no? O sea, al final vive en el cable del tendido eléctrico y tiene unas terminales que cada que tiene hambre se acerca al poste y en el poste pone como unas plaquitas de acero inoxidable que están directamente con energía de 110 o 220. Entonces este bicho llega, se conecta solo y ya que carga se desprende y empieza como a avanzar en el cable y a hacer sonidos, ¿no? También tiene en la punta de la cola tiene como un sensor que es el que le permite saber si hay un obstáculo enfrente, o también para si llega alguien de la Comisión Federal o si lo quiere quitar, pues puede huir. Pues en la escalera se va hasta el otro extremo del cable y así. Y este es el diablito. Es el más complejo y bueno, ahí estuvo viviendo un mes en Lima, Perú, y bueno, era como interesante también ver la reacción con la gente, ¿no? Y este bicho también lo que hace es alimentarse igual que el otro, vive en el cable pero va y se conecta al poste. Por ahí se le alcanzan a ver sus terminales de este lado, sus colmillos. Y bueno, ya tienen un mecanismo que le permite estar como más estable. Muchas cajas de fibra óptica, que es donde se conecta una fibra óptica con otras, unas cajas como de registro. Entonces, este bicho utiliza esas cajas como los cangrejos ermitaños, ¿no? Entonces su carcasa es una de esas cajas que además de protegerlo de la lluvia y de la intemperie, pues le sirve para mimetizarse con el entorno. Él se queda quieto y pasa totalmente desapercibido. Luego hice un experimento que es que se llama Perejil buscando al sol, y un día de ocioso le puse a hice como una especie de carrito con setas. Este es ya como más acabado, pero primero lo hice como muy con los materiales que tenía ahí. Este carrito que en realidad lleva dos celdas solares y dos motores, uno para cada llanta. Entonces hice una configuración de conectar la celda izquierda con el motor derecho y la celda derecha con el motor izquierdo. Un poco como los hemisferios del cerebro. Y esa configuración hizo que cuando este carrito se mueve, donde hay sol, cuando le da el sol empiezan los motores a avanzar, y cuando llega la sombra a este panel, este motor se para, ¿no? Porque ya no tiene energía, y el otro, como está recibiendo luz, sigue avanzando y eso hace que dé vuelta solito. Entonces cuando los dos paneles vuelven a estar en el sol, sigue avanzando. Entonces es una especie de hibridación entre una plantita y un sistema robótico simple, ¿no? Entonces esta plantita, que es un perejil, viviendo en un departamento aquí en DF, donde no había mucha iluminación, es la forma que encuentra esta especie de sobrevivir en un entorno que es como hostil, ¿no? Entonces en vez de recibir 1 hora y media de sol al día, recibe como 5 horas de sol. Entonces eso hace que pueda crecer. Entonces a partir de eso me surge una idea de hacer como hibridaciones entre vida orgánica y vida inorgánica.
Este sí es el primer experimento. Entonces, a partir de este experimento y lo que yo ya estaba haciendo con los parásitos, pues nace esta idea de hacer estas como plantas nómadas, ¿no? Y entonces ya sale plantas nómadas. Bueno, el perejil tardé, el que vieron en el video, pues lo hice no sé, como 15 minutos. Pero luego este proyecto lo hice en 5 años. Y bueno, y la idea era hacer una especie de planta nómada, pero que pudiera vivir en otro tipo de espacios más hostiles y que pudiera aprovechar esas modificaciones que había en ese entorno para sobrevivir, ¿no? O sea, es como una especie de monstruo, digamos, que solo puede sobrevivir en ese tipo de entornos. Al final vive en zonas que están muy contaminadas. Entonces vive a la ribera de los ríos y lo que hace es aprovechar la energía que hay en las aguas residuales, ¿no? Y bueno, me animé también a hacer esto, a proponer este proyecto porque me encontré con un comunicado científico de un grupo de investigadores en distintas partes del mundo que estaban empezando a desarrollar una tecnología para generar energía a partir de materia orgánica, ¿no? De desechos orgánicos. Entonces empecé a investigar y vi que en Estados Unidos un proyecto con financiamiento del ejército estaban investigando para hacer una especie de robots carnívoros. Entonces empezaron a hacer un robot que se llama Ecobot, que es un robotito que a las celdas microbianas, que es donde se produce la energía, le ponían moscas muertas aplastadas. Entonces las moscas, cuando se descomponen, hay toda una actividad bacteriana ahí y esa actividad bacteriana libera electrones y es lo que cosechan, ¿no? Entonces un robotito que cada 3-4 horas avanza 1 centímetro y va avanzando hasta, ¿no? Y luego en España había otro equipo de investigación que estaba utilizando esa misma tecnología, pero para hacer procesos de biodegradación con aguas contaminadas. O sea, es la misma celda, en las aguas contaminadas hay también mucha materia orgánica, y entonces aprovecha toda esta materia orgánica para biodegradar el agua y generar energía eléctrica. Entonces, obviamente me fui con ellos, mandé unas cartas así a la universidad para contactarlos, los contacté, les mandé este dibujo y bueno, no era este dibujo, era otro similar, donde les hice la propuesta de hacer una especie de colaboración para un proyecto artístico y poderle dar como una aplicación artística a la investigación que estaban haciendo. A mí me daba un poco de miedo al principio porque yo
yo creí que me iba a topar con pared por ser científicos y yo artista. Creí que iba a haber como una distancia, así que no nos íbamos a entender. Pero al final tuve la oportunidad de ir a España y agarré un tren, me fui a la universidad esa, hablé con ellos. Ya iba un poco más avanzado el proyecto. Hablé con ellos y me di cuenta que pues, al final también, igual que los artistas, los científicos están como buscando, o sea, es gente muy curiosa, igual que en el arte. O sea, al final estamos aquí porque nos interesa conocer el mundo y el arte es como un medio, ¿no? Un medio que nos permite explorar cosas que no las explorarías de otra forma, ¿no? Y cada proyecto hace que estés en lugares y estés hablando con gente y de cosas que nunca te hubieras imaginado, ¿no? Entonces estaba yo en ese momento ahí en una universidad eran como 8 científicos ahí escuchándome con sus batitas y explicando mi proyecto así pero al final les pareció interesante porque normalmente ellos hacen proyectos para la industria, ¿no? Entonces hay una especie de presión en la que ellos tienen que comprobar muchísimo la eficiencia de esa nueva tecnología y todo este rollo. Y en este caso no, era una puesta al aire, o sea, yo les decía, no tenemos que hacer un robot que funcione con celdas microbianas cuando apenas se está iniciando este tipo de investigaciones, pero la idea es aproximarnos lo más posible, ¿no? A ver qué tanto nos podemos aproximar, simplemente dirigir lo que estamos haciendo a ese objetivo y ver no sé, hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, pues era como una colaboración más relajada, sin un compromiso así de tener un robot que corra con esta energía. Empezamos bueno, ellos empezaron a hacer un diseño de celdas más compactas porque ya estaban haciendo cosas muy grandes. El problema era los costos. Para producir una celda era muy caro porque hay platino, hay titanio, hay una membrana de intercambio protónico que es una patente de DuPont. Entonces era muy caro construir unas celdas. Entonces alcanzamos para hacer 8 celdas. Y bueno, eran muy pesadas también. Entonces la poca energía que obtenías de ahí pues no era suficiente para que el robot se moviera con todo eso encima. Entonces ahí empezó toda una larga investigación sobre cómo optimizar la energía y de cómo hacer otro tipo de celdas microbianas que fueran más baratas de construir. Y bueno, paralelamente a toda esa investigación tecnológica que empezamos a hacer, empezamos a ver la problemática del agua en el país, ¿no? Aquí en México. Y bueno, uno de los ríos más contaminados y de los más importantes es el Lerma, el río Lerma. Nace aquí, llega hasta Chapala y continúa como el río Santiago hasta el mar.